¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que como cada semana se enciende, ocurre, sucede, se manifiesta frente a vuestras pantallas o dispositivos móviles o donde fuere que nos estén observando. Puede ser en un croma, puede ser algún día seremos un holograma. No obstante ello, sea como decida manifestarse el ínclito Sebastián Porrini, Sí, él seguirá siendo motor inmóvil, ¿sí? Seguirá siendo el causa inmóvil. eficiente de todo esto que sucede, que se llama La Última Página, Bien. porque él es el de Nibios Cabellos, el que porta la flamígera espada para Bien, ya. azotar, para azotar. Para azotar. Ustedes decidan cuál es ¿A quién y qué? el segundo argumento Uh, 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 uh. de este compositum. Estoy diciendo pavada. Sebastián Porrini escanciando un buen Juancito Caminador. ¿Cómo le va, doctor? Maestro, ¿Todo bien? ¿cómo está? ¿Todo Qué bien? manera de Yo lo decir escuchaba, digo, pavadas. ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Nunca hay un lugar. No, 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 no. Porrini Es está... utópico. Claro, con Porrini uno nunca va a ningún lado y está en Sí. todos lados. Es Bien. así. Eso ha sido demostrado. No va a ningún lado, claro, es perfecto. Este, Muy porque bien. quizás ya hayamos llegado. Sí, ¿Quién te sí. dice que no estás del otro Que lado no del se río? queda solo el que se queda, sino el que se va. Sino el que se Claro. va, claro. Ya está del Primera, otro lado del río. primera Bien. observación, comentario de esta última página, que ya seguramente lo habrán visto en Reporte Minoritario. El enorme agradecimiento, queremos transmitirle un enorme agradecimiento a todo el equipo de Videorec, productores, directores, toda la parte técnica, por Divinos. supuesto, a Cítrico, Héctor Masi, todos los muchachos que no voy a nombrar porque sería... Café Disculpen, Noir. pero Café Noir, etcétera, todo el equipo que lleva adelante Videorec, que es el proyecto hermoso que están ejecutando, Exacto. tuvimos el honor y el agrado de haber sido invitados a charlar un rato largo sobre nuestra experiencia con las películas, con el concepto de cine, etcétera, etcétera, y está disponible tanto en el canal oficial de Videorec en YouTube como en el canal de Cítrico, el novio de Totalmente. Midi. Por supuesto, un abrazo muy grande a la condesa Exactamente. que nos acompañó como corresponde, que fue portadora de sus conocimientos y de su Sí, pompa aplastante. y su boato. Exactamente. Así que la pasamos muy bien y ya está disponible en el canal de Videorec y de Cítrico. Así que vaya nuestro agradecimiento. Gracias. Sí, realmente, gracias. Fueron enormemente amables. Yo estaba mirando, tengo que marcar en la foto que nos dieron de Las la fotos película. muy lindas, sí, A mí sí. me tocó El Exorcista, que Sí, claro, porque nos dieron los guiones claro. Y tenemos originales. las remeras. Las Ya. remeras, que ya va a haber Lo que novedades pasa es sobre que esas remeras. hace frío ahora. Hace frío y a mí me Eh, aprieta un poquito en la pues. parte ventral. Exactamente. Muy, Así muy que, bien. bueno, hechos los agradecimientos, vamos al tema de hoy, Sebastián, que es un tema que abre la puerta para lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio con ustedes. Seguramente, si yo les preguntara o Sebastián les preguntara rápidamente que nombraran al detective más famoso de la literatura universal, detective, policial clásico, piensan 10 segundos o 5 segundos, seguramente viene el nombre Totalmente. o un nombre, salvo que usted, espectador, sea muy inteligente o muy perspicaz y diga, no, el gran detective de la literatura es el Chevalier Auguste Dupin Oh, sepa. o el Hercule Poirot. Ujú. Pero seguramente, Oh, el padre o el Brown. padre Brown, Claro. pero seguramente un buen porcentaje de quienes respondan a esta pregunta llegarán al nombre de Sherlock Holmes y por ende a su autor, Arthur Conan Doyle, ¿no? Exactamente. Es inevitable, más allá de los antecedentes y luego las reconfiguraciones que ha tenido la figura del detective en la novela y el relato policial clásico, es inevitable Sí. ver o pensar que Sherlock Holmes sea el paradigma, ¿no? del Sin lugar a dudas. arquetipo del detective, si se quiere. Exactamente. Exactamente. Eh, Tengamos en cuenta que desde 1887, hasta 20, 1924 sí, más o exacto, menos, por unos 30 años, un poco más,
Conan Doyle desarrolla una tarea en torno a Sherlock Holmes impresionante, ¿no? Dándole aventuras y aventuras, incluso hasta llegar a su enojo, ¿no? Porque Sí, lo mata, sí. ¿no es cierto? Y los tiene que resucitar. Es Sí, increíble. sí, la madre le La pide que lo madre, es resucite. maravilloso. Sobre La todo, madre le cierra la puerta en la cara o sea, diciéndole, sos un sí, cretino. tenés que Mataste al resucitar. mejor inglés Sí. que existe y le cierra la puerta. Y eso que estamos diciendo, ¿no? ¿Van a hablar de Sherlock Holmes? No. No, porque ya hicimos un programa, si no recuerdo mal, Sí, y en todo caso, hablamos de los tres grandes. sí, Maigret también. Maigret, Agatha Christie, Hercule etcétera. Poirot y Sherlock Holmes. Creo que lo que resulta de todo esto es pensar en Conan Doyle ya no solo como escritor o creador de Sherlock Holmes, sobre todo por esto que contaba Sebastián, ¿no? La relación que tuvo él con su propio personaje. Ujú. Es como esos actores de cine que quedan encasillados en un papel. Claro, O de cine no, de series más que nada, ¿no? claro. Que yo, Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad, va a seguir siendo Walter White para muchas generaciones, más allá de que haya Exactamente. hecho cosas. Peter Falk, Columbo. Peter Falk es Columbo, ¿no? Exacto. A veces es difícil sacarlos, más allá de que tengan oficio y demás. En el caso de Sherlock Holmes pasa lo mismo, pero el programa de hoy no va a estar dedicado a Sherlock Holmes, Holmes, sino que vamos a pensar, o surgió a partir de una inquietud de el Conan Doyle fuera de lo policial, fuera del relato policial. Y ahí aparece un personaje ambiguo, un personaje interesante Muy y interesante. también un personaje que representa un momento de la sociedad inglesa, en primera medida, siendo el escocés, por otra parte, Ujú, y del mundo, ¿no? ujú. Hace 2 o 3 programas subimos un capítulo de la última página bastante polémico, debo decirlo. Tuvo reacciones encontradas, gente muy enojada en los comentarios. Eh, Hamilton. Capítulo que dedicamos a 2 libros de René Guénon, Ah, sobre el la espiritismo y el teosofía, error el error espiritual. espiritista Y el y el teosofismo. teosofismo. Y allí hablábamos un poco de todas estas sociedades del momento, fines del siglo Ujú, XIX, Allan Kardec, y todo ese exacto. coqueteo con el mundo de lo oculto o de lo Aleister falsamente, Crowley. Aleister Crowley, etcétera, las sociedades secretas, etcétera. Y de algún modo Conan Doyle, habiendo sido, o en el interín, ¿no? En el medio de la explosión de un detective como Sherlock Holmes, cuyo método es hipotético deductivo, Ujú. una mente Analítica. Claro, analítica, lógica. a su vez el autor es capaz de convivir con las creencias espiritistas. Ujú. A ver, para no caer en la misma crítica siempre, lo interesante de Conan Doyle es que justamente tiene el contacto con 2 planos de la experimentación con el arte, en este caso, y ese costado que por lo pronto le significó una pelea gigante con, este, ¿cómo se llama? Houdini. Ujú. No me acuerdo el nombre ahora. Ay, sí. Houdini. Sí. Ya me va a salir. eh, bueno, Houdini, el mago escapista, El el gran mago y escapista. escapista. Harry Houdini. Harry Harry Houdini. Houdini, ahí está. Harry Houdini, porque de algún modo Conan Doyle hacia principios del siglo XX empieza a coquetear con estas doctrinas o estas creencias o estas escuelas espiritistas, al punto tal de que le dedica 3 libros importantes a la espiritualidad, que son los The Wanderings of a Spiritualist, o sea, el Wandering es algo así como el Caminante. caminante, sí, el devaneo, ¿no? El Ujú. deambular de un espiritista, el mensaje vital y la nueva revelación, que son 3 obras dedicadas a las cuestiones del espiritismo. Ujú. Pero además de ello, además de la figura pseudo ocultista, pseudo esotérica, está su obra literaria descomunal en cuanto a Impresionante. cantidad,
en comparación con Sherlock Holmes, ¿no? Que Sherlock sí. Holmes son creo que 10 o 12 novelas Exactamente. y una 50 y pico de relatos breves. Relatos breves. Y paralelamente tiene además unas 20 o 15 novelas más Sobre ciencia sobre ficción. ciencia ficción, Challenger. por ejemplo El ciclo del profesor Challenger, Ujú. y después una cantidad de novelas Históricas. históricas, Sí, con temas sí, fantásticos. Uno empieza a pensar y dice, bueno, ¿cómo va de algún modo construyendo toda totalmente. ese mundo del fin del siglo XIX, principio del XX, en una Inglaterra, y ya te dejo, Seba, pues estoy hablando mucho, No. en una Inglaterra marcada también por el esplendor del Imperio Británico. Claro, Esplendor que va a tener su caída, por supuesto, en el siglo XX, ¿no? Que claro. empieza como a dar la vuelta. Y sí. Aparece ahí la figura de Rudyard Kipling, a quien le Ujú, debemos un programa, y ujú. seguramente en algún momento vamos a Ay, tocar el debemos tema. tantos programas. Sí, pero me Sí. estoy pensando en esto, ¿no? En Claro. Kipling, el contacto con la Commonwealth, ¿no? Con las... Necesitas Si un lo tiene a minutito, mano, sí, sí. A ver, perdón, acá ¿eh? tengo otro, pero No, pero intuyo que no va a funcionar. Esto está en vivo, señoras, señores. valga decirlo. Así Gracias, es. Diego. Esa presencia también de las alteridades, ¿no? Exactamente. Si hay algo que marca y que hoy está marcando el Reino Unido, es la heterogeneidad cultural, cuando no religiosa, lingüística. Y Conan Doyle lo Claro. vivió esto. De por sí Conan Doyle es un extraño dentro de lo inglés puramente, Ujú, porque es escocés. ujú. ¿No? Ahí hay una disputa interna. Luego es extraño en el sentido que fue conociendo distintas postas del imperio, Australia, por Sí, ejemplo, exacto. Viajó viajes en muchísimo. barco, es médico Eso es muy importante. general, dedicado a la medicina, Ujú. oftalmólogo por momento, ¿no? Sí, De ahí sí, que sí. Watson sea el alter ego Ujú. de Conan Doyle. Pero bueno, perdón, Sebas, como para poner un No, poquito muy en bien, muy bien. contexto Es eso de quién exactamente. estamos hablando y por qué, Estamos ¿no? hablando de un hombre que viene de la ciencia. Eh, Estamos un hombre que estudia ciencias médicas, mm, que tiene una formación en ese sentido muy grande, que conoce a un profesor con las características que después va a trasladar al personaje de Sherlock Holmes, una mente analítica y demás. Lo mismo que pasó eh, con Agatha Christie en torno del Hercule Poirot. Ella en la Primera Guerra Mundial también conoce un médico con esas características, era enfermera de la Primera Guerra y conoce un médico hasta incluso con las mismas características físicas del Hercule Poirot y lo va a trasladar a la literatura. Conan Doyle, un hombre que viene de la ciencia. Ese hombre que viene de la ciencia encuentra la beta artística, ¿no? A partir de Estudio en Escarlata, crea este personaje maravilloso que es Sherlock Holmes con su alter ego Watson, que van a ser en muchos sentidos la pareja fundamental para la resolución de tantos casos, con un éxito increíble, increíble en vida. Ustedes no saben la cantidad de ediciones que existen de Sherlock Holmes en inglés, es impresionante y fue traducido inmediatamente a otras lenguas. Y la tercera pata, esto, ¿no? Es decir, el Conan Doyle. el Conan Doyle que eh, está en relación con elementos del, llamémoslo directamente, del ocultismo, sobre la base de algo que es un espíritu de época y, mejor dicho, imposible, un espíritu de época. Yo creo que la Europa que de 1880, ¿no?, Perdón, ¿eh? a la Primera Guerra Mundial vive un esplendor de la Belle Époque, todo lo exterior y demás, vive la decadencia de algo que se está por terminar, que son los imperios en un sentido, imperios e imperialismo, ahí habría que hacer una diferencia, pero bueno, no es el momento, y a la vez el triunfo del positivismo que lleva a que ciertas personas, entre la espada y la pared, en vez de basarse en la tradición, Guénon, que está descubriendo, ¿no es cierto?, mejor dicho, acercando a todo el mundo la tradición, están los que se buscan estos caminos alternativos
sobre la base del espiritismo, del teosofismo y fundamentalmente de ciertas ciencias ocultas que van a dar pie, si quisiéramos nombrar todas las instituciones con secretos o secretas o semisecretas u ocultas o como podamos llamarla, de la época, llenaríamos un libro. Está lleno de órdenes y arcanos y elementos que se van, instituciones que van a durar lo que dura, ¿no es cierto? La nada misma en la nada contenida, porque realmente una intención en eso, había una búsqueda. Aquí en Argentina también, ¿no? Uno piensa en grandes personalidades, Leopoldo Lugones, Alfredo Palacios, Horacio Quiroga, se acercaron a ese tipo de búsquedas, ¿no? Había una crisis de espiritualidad tan grande que los llevó a encontrar esto. Y un hombre de ciencia como Conan Doyle entra en este sentido. ¿Y cómo, no? Porque vamos a hablar de hadas. Sí, sí, de hadas. Y Dios mío, es el caso de las hadas de Cottingley, ¿no? Cottingley. Claro, exactamente. Bien, maestro, dele nomás. Si te parece, antes de hablar de las hadas de Cottingley, mencionar literariamente, hay varias novelas interesantes. Yo quiero mencionar dos. Una que es muy simpática, la otra no tanto, que una es de 1912, El mundo perdido, The Lost World, que es un relato muy interesante, muy cercano, si se quiere, al espíritu de época de las novelas de ciencia ficción, Exacto. Julio Vernescas, ¿cómo se llama este? El de H.G. Wellescas también, Claro. Herbert George Wells, a quien también le dedicamos un programa allá hace 5 años más o menos, Sí. Y que tiene que ver con esto de la presencia de mundos inexplorados, inhóspitos. Otra vez un científico, un periodista y un equipo de aventureros se adentra en esta isla cerca Parece del el anuncio de una Amazonas. película. Claro, obviamente. Claro. De hecho, en cierto modo, la segunda parte de Jurassic Park de 1997, 96, por allí, se llama The Lost World, ¿no? El mundo perdido. Un poco en relación con esto, ¿no? Llegar a una isla, la isla Nublar en este caso, donde hay dinosaurios Claro. y civilizaciones medio perdidas y Exacto. homínidos un tanto, ¿no? La lucha otra vez entre la civilización y lo que podríamos considerar lo todavía en estado natural, salvaje, la mirada también de la ciencia, la mirada del periodismo, porque ahí entra otra pata en la época, que es esto del registro, de la crónica, ¿no? El periodista que pone en duda la verdad o que busca justamente la verdad de un relato. Exacto. Que se va a dar mucho en el libro de las hadas que vamos a mencionar ahora. Y la segunda novela, digo, El mundo perdido, en 1912, tiene que ver con eso y es donde se introduce la figura, el otro personaje creado por Conan Doyle, que es el Dr. Challenger. Fíjense, ¿no? Challenger. Challenger. ¿No? Es el hombre que desafía, ¿no? El que La máquina que después va a viajar. bueno, también, ¿no? The Claro. Challenge es un desafío, ¿no? Hay toda una cuestión allí que es muy propia de la época, es una novela muy simpática, muy divertida. Y la otra novela, como para ver también la variable del Conan Doyle literato, es El misterio de Clomber. Es una novela de 1889. Inmediatamente de Conan Doyle. Inmediatamente de Sherlock Holmes, De posterior Sherlock Holmes, de Estudio Conan en Doyle, Escarlata. siempre los confundo. De hecho, si ustedes leen la Sherlock Holmes. primera novela en la que aparece Sherlock Holmes, hay ahí una disputa, que en este caso es por un grupo de protestantes, ¿no? Es religiosa la disputa. ¿Cómo era el nombre del protagonista? Creo que era Rush. Estudio en Escarlata. Estudio en Escarlata. Bueno, no importa, pero está toda esta cuestión de lo inhóspito, de algo que viene de otro lado, etc. Exactamente. En El misterio de Clomber se narra la historia de un general que había participado en una de las guerras estas que sucedían ahí, no sé,
en Medio Oriente, Sí, sí, en la sí, época bueno, el de Imperio Británico, afganos, Afganistán, claro. etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo Les se dieron llama una flor de la...? paliza a los ingleses. Los hicieron mierda, Watson básicamente. viene de ahí. Bueno, Watson Watson viene viene de de la la guerra guerra. afgano-británica y no sé qué. Bueno, este general que vuelve y se exilia en una casa en las afueras, no sé, en Bradford, ahí en una Claro. campiña inglesa, y el narrador de la novela tiene contacto con él y está contada desde el punto de vista de este testigo que ve los padecimientos de este general que, por lo que todos dicen y por lo que se puede comprobar, tiene alucinaciones, ¿no? Como Claro. recuerdos de esa guerra. ¿No? Esas alucinaciones lo van llevando a una especie de locura, Sí. hasta que a mitad de la novela aparecen unos personajes, merced a un naufragio, y son monjes budistas, ¿no? Y ahí la cosa se desmadra, pasa algo tremendo en el mitad de la película, y para resolver el misterio de Klumber, el narrador recibe un paquete. O sea, todo esto que se nos cuenta también tiene que ver con el procedimiento literario, ¿no? Del Claro. relato enmarcado, un paquete con el diario del protagonista, el general Heatherstone creo que se llama, y ahí se cuenta todo lo que llevó, o sea, un episodio de esa guerra en Afganistán llevó a que este presente, 40 años después de la guerra, tuviese este desenlace, de las causas por las Exactamente. cuales ha sucedido esto. Digo, charlar un poco de esto para que vean la variedad Exactamente. del estilo literario y de la creación literaria, pero lo que a Sebastián y a mí nos interesa también es hablar un poquito de este libro. Yo lo tengo, por suerte, en una muy linda edición en inglés. Creo que se consigue en español, creo que es Las Hadas de Costingley, y es The Coming of the Fairies de Arthur Conan Doyle, libro publicado en 1922 por la The Psychic Press, Second Victoria Street, London, etcétera, etcétera. O sea, es una editorial, por supuesto, dedicada a estos temas de Del espiritualismo, ocultismo, espiritismo, Exactamente. perdón, no espiritualismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es The Coming of the Fairies? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Es un tema apasionante, a mí me ha disparado un montón de cuestiones. Seguramente ahora el editor, si se acuerda, señor editor, acuérdese, va a subir seguramente algunas fotos muy famosas. En 1917, las amiguitas Elsie Wright y Frances Griffith, Estos victorianos. una niñata de 16 años y una mocosilla de 10 años, jugando en el parque de Cottingley, sacan unas fotos. Una de ellas le roba la cámara al padre, sacan una foto. Piensen ustedes en 1917. Claro, las cámaras Las eran cámaras no eran de esa. tenían unas placas que había Exactamente. qué sé yo. Bueno, entonces le saca Al una cámara cromo. al cromo, saca unas fotos y cuando se imprimen, digamos, se pasan a papel las fotos, ellas aparecen jugueteando con lo que en la comunidad se conocía como hadas, Hadas. fairies, ¿no? Pequeños Pequeños seres. seres alados, ¿no? Muy, muy luminosos, qué sé yo, y hay distintas fotos, seguramente ahora vamos a ver alguna de ellas, por ejemplo, esta foto muy famosa, ¿no? Sí, exacto. Elsie, Qué bella a ver, foto, por otra a parte. ver si la magia de la edición hace que de acá ¿Hacia allá? salte allá. Bien. Bien, como podrán ver, la foto nos muestra a una niña, a una adolescente de unos 16 años, contemplando a lo que podríamos decir es un hada para el imaginario colectivo, ¿no? Es una libélula. Es una libélula, dirían. Después podemos ver otra foto aquí. Que también se va a trasladar. Muy bien, Sebastián, Muy gracias. bien. Por Como favor. podrán ver ahí, El poder unas de la hadas edición. el poder de la edición, ¿no? La Claro. televisión es edición. Totalmente. Y después, bueno, son 5 fotos en total que se van como descubriendo en un lapso de 3 o 4 años. No va a ser recién hasta 1919 que el asunto se hace público a partir de una carta que se intercepta de una de las chicas que se la manda una amiga ¿A la India? no, ¿cómo se llama? Sudáfrica. Ah, Sudáfrica. Perdón. Frances Griffith era sudafricana. Exactamente. Otra vez, ¿no? La cosa de la convivencia de culturas, El la limes. cosa del limes, etc. Exactamente.
Y la cuestión toma estado público, ¿no? Todos empiezan, no, las hadas de Costingley Ferris y no sé cuánto. Y en 1919, la madre de Elsie Wright, que participaba de ciertos círculos ocultistas, teosóficos en realidad, comenta en una conferencia, no sé qué, en función de la presencia de seres espirituales, qué sé yo qué. Sociedad Amigos del Hombre. Una de esas instituciones dice, hermosas. sí, yo tengo registro fotográfico porque mi hija, y saca la foto, le sacó una foto a un hada. Claro, listo. Con lo cual, uno de los que estaba allí presentes, un tal, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, pero algo así como un presidente de la Asociación Teosófica de no sé qué, muy amigo de Conan Doyle. A esto, recordemos, Conan Doyle ingresa al espiritismo hacia fines del siglo XIX, y por supuesto se conocen todos, ¿no? Sí, Es un círculo muy... mucho más Conan Doyle. Exactamente. Entonces Conan Doyle le dice a este hombre, cuyo nombre no voy a recordar ahora, que es un tema interesante. Dicho sea de paso, Conan Doyle escribía para la revista Strand, The Strand Magazine. Strand le pide a Conan Doyle que escriba un artículo sobre el simbolismo de las hadas en las fiestas de Navidad, y a Conan Doyle le llega, che, parece que en Cottingley hay fotos de unas hadas. Claro. Entonces se arma un revuelo. Conan Doyle viaja a Cottingley, se interna ahí como unos 4 o 5 días, entrevista a las pibas estas, no sé qué, que le dicen, sí, no, sacamos fotos, y le muestran 5 fotos con las hadas que lleva. Y Conan Doyle escribe este libro, The Coming of the Fairies, que está dividido en distintos capítulos en los que se va contando cómo, y de alguna manera deja entrever lo que automáticamente todo el mundo dijo en el momento: esas fotos son trucadas, la mitad de la biblioteca, y la otra mitad diciendo, no, son reales. Exactamente. Piensen ustedes, 1917, 1922, la tecnología del momento era bastante avanzada, pero bueno, estamos hablando también de el esplendor del cinematógrafo, estamos hablando de los primeros años de la experimentación con ciertos químicos para producir la imagen fotográfica, Sí. la compactación del dispositivo para sacar fotografías, bla, bla. O sea, un momento de... Totalmente. Tranquilamente podría ser trucada la foto en el momento. Ahora, para buena Están parte muy del bien público, trocadas. para esa época... Para la época están muy bien. Sí, che, pará, son muy realistas estas fotos. Valga decir que lo digo así porque 60 años después, las protagonistas, ya grandes, imagínense, mujeres muy grandes, confiesan que 4 de las 5 fotos están trucadas. Una no. El tema es cómo creerles, Diego. Yo te digo, bueno, sí, todo esto era mentira, pero esto era verdad. Bueno, me tuviste 60 años diciendo que era... En fin, yo voy a hacer una pequeña alusión, porque ustedes dirán, pero entonces, ¿qué escepticismo ante esto y qué fe ante ciertas cosas y demás? Todo lo que tiene que ver con los seres, digamos así, feéricos, por nombrarlos en líneas generales, maravillosos y demás, dentro de la tradición no es que se nieguen, sino que fundamentalmente cumplen una función, que es una función didáctico-pedagógica. Es decir, la leyenda, nadie va a quitarle belleza a la leyenda, que no es el mito, la leyenda tiene una finalidad en las comunidades. Es justamente hablar de instancias no humanas, por decirlo de una manera, diferentes, sobre la base de una educación a nivel de popular, vamos a decirlo así, para simplificar el tema. Es decir, hay otra instancia. Muy bien, perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Incluso en el cuento tradicional, en la conseja, en este tipo de texto y demás, es necesario que ahora llegar a una demostración empírico-científica de la existencia de en esta dimensión ya es otro tema. ¿Me explico? Es decir, que los pueblos hayan desarrollado categorías de gnomos, hadas, duendes, no sé, incluso los griegos antiguos tenían las categorías de las divinidades menores que rondaban y demás. Es interesante desde el punto de vista de que el mundo está sacralizado en muchos aspectos. Pero ya llegar a una dimensión espiritual en ese sentido es
propiamente un ejercicio contrainiciático, valga decirlo, contratradicional, antitradicional, para decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque se le está dando un rol que no es el que tiene que cumplir, ¿me explico? Es decir, cuando uno tergiversa la materia de ciertos elementos para convertirlos en elementos superiores, estamos fritos. Y eso es un poco el error de los hombres de fines del 19, comienzo del 20, que está plagado, ¿no?, de esto. El tema de la brujería y demás, algún día vamos a hacer un programa sobre eso. Se viene... Tiene una importancia mayúscula en esa época despierta. También hay que tener en cuenta en la sociedad en la que estamos. Estamos en una sociedad absolutamente represiva como la sociedad victoriana, ¿no? No por nada las fotos de las niñas. A mí siempre me despertó desconfianza, ¿no? Estoy pensando en el señor Dodgson, que sacaba fotos a niñas y después escribía Alicia en el País de la Maravilla, Alicia en el Través del Espejo y demás. Que bueno, también tiene lo suyo, ¿no? A ver, es un tema interesantísimo. Pero vamos a... También es la pérdida de la inocencia, ¿no? En cierto modo. Pero hay algo que dijiste sobre lo que me quiero detener un poquito, que tiene que ver con la diferencia entre estos seres feéricos, que responden, por supuesto, como decía Sebastián, a un parámetro pedagógico, didáctico, cuando no moral. Claro. Y que también está enmarcado en algo que ya hemos mencionado, con la cuestión del origen de la literatura fantástica a partir de lo maravilloso, ¿no? Esas categorías literarias que ya hemos hablado largo y tendido, tienen todo el estudio de Todorov, por ejemplo, por poner un caso muy formalista, pero introducción a la literatura fantástica, como ahí tienen muy clara la cosa. Está la novela Fantastés de MacDonald, ¿no? Que tiene que ver con esto, pero no es necesariamente correspondiente la presencia de estas figuras o estas entidades féricas, no es equivalente a la presencia de algo espiritual. Y cuando digo algo espiritual, no me refiero solamente a esta creencia de es posible establecer mediúmnicamente contacto con los muertos, no espiritista, claro, sino cuestión fundamento de la fe, ¿no? Nosotros, uno como católico entiende el Espíritu Santo es una manifestación, es una de las tres partes de la Trinidad. Cristo, Jesucristo, ¿no? El Dios Hijo, Dios Padre. Bueno, hay una cuestión allí que tiene que ver estrictamente con la manifestación de la fe, ¿correcto? Y justamente una definición muy rudimentaria, muy rústica, el fundamento de la fe es creer sin la necesidad de ver. Claro. ¿Entiendes? Creer en el milagro, creer en el prodigio divino, creer en la manifestación espiritual de la figura divina de Dios, de Cristo, etc. Claro que el Evangelio está lleno de lugares, tiene varios lugares donde los apóstoles tienen que tocar la llaga para creer el misterio, etc. Pero es feliz de aquel que gira en torno del misterio, no es el enigma. Y lo paradójico es cómo una persona como Conan Doyle, si bien era católico, hasta por ahí nomás también, porque evidentemente termina... Me parece que sí, me parece que no llega... O está ahí, me parece que no era católico. Bueno, no importa, más allá de esto. Un hombre que es capaz de, digamos, construir los mayores enigmas, porque no son misterios, enigmas, ¿no? Trucos de la razón para que Sherlock Holmes pueda resolverlos, de pronto entra como un caballo con esto. Porque él realmente escribe este libro para justificar que esas fotos son reales. Exactamente. Él cree que estas niñas fotografiaron a las hadas. De hecho, les manda una cámara con no sé cuántas placas para que puedan registrar esto. Seguir registrando. Pero no sucede. Ahora, Diego, yo me permito lo siguiente. De alguna manera una persona como Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, que está inmerso en la resolución de enigmas a partir de un personaje clave, ¿no? Tanto Sherlock Holmes como el Dr. Challenger, no me asombra que haya decidido también creer que esto era un enigma de resolución, porque en el fondo el espiritismo
confunde misterio con enigma, entonces lo puedo resolver y encontrar una explicación desde el punto de vista de la racionalidad material sobre la base de un hecho que ha ocurrido, ¿no? Cuando en realidad el misterio no tiene explicación, justamente. Ese es el gran punto. Aquí hay algo que Conan Doyle peca de su mejor virtud, vamos a decirlo, que es la de ser un hombre que tiene una capacidad racional de comprensión de lo policial, y está muy bien lo que hace, porque Sherlock Holmes, todo policial es un hecho enigmático, no mistérico, ¿no? Más allá de que haya títulos que ronden lo misterioso, lo fundamental es un hecho enigmático sobre la base de que el crimen o el robo es un acto humano, por lo tanto es un acto de carácter contingente. Aquí está ocurriendo, y él dice, entonces lo puedo resolver de la misma manera. No, justamente. Entonces viene el principio del engaño, ¿no? Porque fue un engañado, pobre. Porque hoy podemos decirlo, ya que 60 años después, las dos protagonistas, que eran dos nenas, ya señoras mayores y a punto de ser llamadas a tocar la lira, se confiesan ante periodistas diciendo, no, esto fue todo un engaño, con excepción de una foto. No sé si quisieron dejarnos la pauta de que, bueno, no era todo un engaño y demás, pero ya es difícil, como vuelvo a decir, difícil creer, ¿no? Es interesante, Seba, esto que decís, porque al final dice una de ellas, creo, en una entrevista, no me acuerdo quién, estábamos frente a Arthur Conan Doyle, Claro. el creador de De Sherlock Sherlock Holmes, Holmes. claro. ¿Cómo le íbamos a decir Claro, que esto mire, era una... todo eso es una patraña. Claro, son Claro, dos pibas, dos mocosas de exactamente. 10 16 y y 10 16. años, dos Lo, nenas. lo interesante es que después la más grande, Elsie Wright, se convierte en una especie de fotógrafo profesional o Sí, exacto. trabaja en una, ¿cómo se dice? En una especie de productora, una revista que Sí. crean fotos para las víctimas, para los familiares de los caídos en la Primera Guerra Mundial. Ujú. Después, bueno, se casa con un técnico, se va a vivir a la India, va, todo. Sí. O sea, Luego retorna, se bueno, la convierte en India. una enfermera en la Segunda Guerra Mundial, creo. O sea, vivieron una vida, pues, más, la otra no sé a qué se dedicó, la más chica. La más chica es la que Eh, confiesa en los años 80, si no me equivoco, claro, ¿no? Más. Exacto. Frances. Francis. Pero digo, es un ejemplo interesante, Sí, perdón, porque de esto que convive en esa época. totalmente, totalmente. ¿Qué necesidad hay de encontrar una respuesta racional sobre la base de un hecho que es absolutamente folclórico, si se me permite el término, ¿no? Vuelvo a decirles, todo esto tenía una finalidad en la tradición. A los chicos de la antigüedad, a los niños de la antigüedad, se le contaban estas historias con un fin que era prepararlos para después el gran misterio, ¿no? Esto era lo cotidiano. El mundo que vivimos tiene mensajes, ¿no? Era un juego de... Ese segundo juego, mucho mayor, y ya dejando de lado todo lo que era absolutamente material, era el mito. El mito obviamente tiene otra naturaleza, ¿no? Es el gran alimento de la historia, como dijo alguien por allí, ¿no? En algún sentido. Es decir, el gran alimento de la historia es lo mítico, ¿no? Vico mismo, Giambattista Vico lo dice y demás. Pero, ¿cuál es el primer paso, el primer escalón, el primer grado para poder ingresar a esto, para preparar esas mentes a ser receptivas a todo esto? El mundo de lo maravilloso. No había nada malo en ello, ¿no? Que existiera. El hecho es, bueno, vamos a catalogarlo, listo. Entonces ya empezamos, que no empieza con Conan Doyle, esto es muy anterior. Ya la decadencia de la Edad Media, como decimos siempre, la decadencia de todos los simbolismos y el oscurecimiento de todo esto lleva a que gente crea en cosas absolutamente menores, por decirlo de una manera. Las sociedades folclóricas que se crearon, piensen ustedes, sobre la base del principio británico del concepto de folclore, o sea, de investigación folclórica me refiero, van siempre en un sentido muy, ¿cómo decirlo?, peyorativo del término de lo popular. Porque ese es el tema, hay que conservar para dominar. Ojo con eso también, ¿no?
Taylor y demás, todos los... Creo que es una buena forma de entender un poco con más profundidad el espíritu de una época. Luces y sombras Luces de y tipos sombras tan, de tipo... tan lúcidos, ¿no? Por otra parte, para cierta cosa. Bueno, Ya somos seres dedicaremos, humanos, ¿no? ya le dedicaremos programas a otros autores, como por ejemplo Simenón, Sí, que fuera del policial han hecho otras cosas, etcétera, sí, etcétera. sí. Pero bueno, queríamos charlar un poquito con ustedes de este tema, un poco también ensamblarlo con aquel programa Exactamente. que le Del dedicamos a Guénon, espiritismo y etcétera. demás. Y si están enojados, bueno, también A bienvenidos ver, sea. una apostilla a todo eso. Está muy bien. No tienen que coincidir con No. nosotros. Nunca, jamás. Eso sería un autoritarismo y un totalitarismo del cual no somos parte. Mm, Tenemos una postura, obviamente, sí. ante el mundo, porque si no seríamos unos hipócritas. Nos amoldamos a todo acá y allá. No, no es eso. Eh, pero recuerdo al maestro Calazo, ¿no es cierto? Mm, Siempre piensen antes de poner los deditos sobre el teclado, piensen lo siguiente: opinar opina cualquiera, decir muy pocos. ¿Por qué esta disquisición que hace Calazo? Que a mí siempre me hace pensar, a veces yo también en caliente digo, voy a repetir y digo, no, no, ¿por qué? Está dando, ¿no? Tal cosa o tal otra, está dando lo mejor que puede ofrecer y demás. ¿Por qué? Porque opinar, yo puedo opinar de fútbol también, no sé nada, ¿no? Y decir cualquier cosa, totalmente. Total, como dijo Lisandro de la Torre, la democracia es el gobierno de la opinión pública, entonces cualquiera dice cualquier cosa, ¿no? Totalmente, sin ningún tipo de control. Nosotros queremos que sea otra cosa, que tenga un fundamento. Ahora, ese fundamento no lo comparten, totalmente de acuerdo y están en su derecho para hacernos el comentario que quieran, con todo el respeto y el cariño que nosotros tenemos por ustedes. Del mismo modo, miren, profesores, no coincidió, profesor, no hace falta, ¿no? Estimados, no coincido con ustedes en este, pero por favor, porque vuelvo a decirlo, con Diego no coincidimos en el centro, si no seríamos directamente la misma persona, ¿no? De hecho, Diego tiene un gusto musical que a mí no me gusta para nada, ¿no? Y yo lo respeto muchísimo, claro, porque sé que él lo hace no solo naturalmente, sino que lo hace con convicción y tiene argumentos para darme en ese sentido. Y hay cosas que a mí me gustan que Diego dice, Dios me libre, me guardo otra vez leyendo la misma cosa, otra vez escuchando lo mismo. Y sí, claro, pero eso no quita que obviamente en ese nos enriquezcamos ambos. Es más, él me hace a veces escuchar, pero presta atención a esto. Y digo, sí, tienes razón, es verdad. O yo le muestro tal cosa y me dice, ah, mira, no, no sabía tal. De hecho, en algún caso nos hemos convencido de autores, ¿no? Que Diego me dice, che, Seba, ¿por qué no lo volvés a leer? A mí me parece tal mm. cosa. O yo le digo, Dieguito, mira, pensá Mayormente esto. es al revés igual. Él me convence de que yo Bueno, no, 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 con no, pero cierta él me ha justicia. abierto, me dice, mira, ¿por qué no? Tal como lo leíste hace muchos años, ¿verdad? Yo por él lo leí a los 20 años y tenía una mirada así en ese momento y de pronto vuelvo y digo, uy, sí, sí, como en ese momento lo leí de esta manera o lo vi de esta manera. Vuelvo a decir lo que dije en Video Rec. Gracias, José Cítrico, genio, ¿no? Héctor Masi, genio, todos. Yo no soy una persona experta en cine. Ahí sí opino, porque, qué sé yo. Bueno, en fin, hay cosas que me gustan y no me... Pero yo escucho mucho a Diego y a Midi, que son los dos que están viendo cine constantemente, y me recomiendan, se va, esto tenés que verlo. Bueno, perfecto, voy y lo veo, ¿no? Richard Jewell, ¿no? Ah, La propuesta que no sé yo, qué sé yo, no, no la habrías visto en otras seguro, circunstancias. no porque por prurito, ¿eh? No por ningún prurito, uy, no, no voy a ver el cine. Al contrario, a mí Clint Eastwood me gusta el cine de Clint Eastwood, me gusta, me parece un gran narrador, pero fundamentalmente no porque, y cierro, porque soy un animal de palabra, es decir, me encanta leer, Mm. más que ciertas cosas, bueno, qué sé yo. Entonces, bueno, me voy acostumbrando. Listo, no hablo más. No, por favor, Feliz de la Sebastián, vida. siempre es un placer escucharte, sobre todo porque
No te queda otra, vos no te No, quedás no, no, sentado no. acá, pobre, ¿qué vas a hacer? No, no, hay verdades que solo pueden ser dichas de esta manera y no de otra. Así que, Procónsul, doctor, nos veremos prontamente. nos veremos prontamente. Bien, muy Sí, sí, bien, sí. muy bien. Vamos a Prontamente poner tono de, vamos a ponernos así, o tono sea, de digamos, café literario. sí, de Malva. ¡Qué Total, no sé. malo, qué El malo! Malva, ¿no? ¿Cómo están las conferencias en el Ah, Malva, ¿no? Ahí. bueno, pero estuvo el maestro Sí, sí, sí. Leandro Pinkler ahí. Sí, sí, no, no, yo Muy no bien, digo, muy yo bien. digo, pues el Hay gente Malva, valiosa. gente valiosa, Pinkler. Carolina Sanín estuvo en Malva. Ah, mira, Mirá, bueno, me mirá. retracto, perdón, Asociación Amigos del Malva por mi concepto Por bastante... favor, es un prejuicio. Sí, sí, sí. Yo voy a Soy una un charla prejuicioso y pronto. soy petulante. Ay, 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 ay. Así que con esta Termino. petulancia me retiro hasta el próximo lunes. No, mentira. Gracias por estar ahí, Sebas. Un placer, como De mi siempre. modo. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de La Última Página. Hemos vuelto Con el Hilo, así que van a tener novedades cada 15 días, como dijimos el jueves pasado. Y seguimos leyendo. Chao. Adiós. Gracias.